Hoy te voy a mostrar los dos tipos de costura invisible básicos para unir tus tejidos. En primer lugar tenemos la costura vertical, que puede servirnos para unir un frente con una espalda o mangas si las tejemos en plano. Vamos a comenzar enhebrando la aguja. El hilo no importa de qué color sea, ya que no se va a ver. Después vamos a identificar la columna por la que se van a unir los dos paneles. Tenemos ahí el punto de orillo y luego esta fila es la del primer punto tejido, que es la que nos interesa. La buscamos del otro lado también y ahí está. Comenzando por cualquiera de los dos lados, la aguja va a ingresar por el centro del primer punto que montamos, por debajo de esa barrita que vemos ahí, y va a volver a salir por arriba de la siguiente barrita. Pasamos la hebra dejando un resto para esconder luego, más o menos de este largo, y vamos a realizar lo mismo en el otro panel. Tenemos la columna identificada y pasamos la aguja por el centro del primer punto montado y la volvemos a traer al frente por encima del siguiente punto. Nuevamente pasamos la hebra sin cinchar demasiado y vamos al panel de la izquierda. Ahí la aguja va a ingresar por donde habíamos sacado el hilo hoy y va a salir por encima del punto siguiente. Y volvemos a pasar la hebra. Ahora nuevamente al panel de la derecha, donde vamos a ingresar por donde salió la aguja hoy y salimos por arriba del siguiente punto. A medida que demos puntadas vamos a ver cómo se va formando ese zigzag. Ahora con el panel izquierdo ingresamos por donde había salido la aguja y volvemos a salir por encima del siguiente punto. Y aquí vemos cómo se sigue formando ese zigzag. Ahora vamos a repetir los mismos movimientos hasta llegar al final. Debemos recordar que la aguja ingresa por donde había salido anteriormente y sale por arriba del punto siguiente. Una vez finalizado se debería ver algo así. Lo que hacemos ahora es cinchar de ese hilo muy delicadamente y ahí vemos cómo se van juntando los puntos. Debemos tener cuidado de no hacerlo muy de golpe porque si no puede afectar la forma de la prenda. Y ahí vemos como la unión no se nota y el hilo, que era de un color contrastante, tampoco se ve. Por el lado de atrás se ve algo así. Y por el frente, esa es la unión y vemos que parece una columna más de puntos. Ahora vamos a continuar con el segundo tipo, que es la costura horizontal. Puede ser útil para unir un frente y una espalda en los hombros, por ejemplo. Y lo que logra es que se continúen las filas de los puntos como si fuese un solo panel. Vamos a comenzar colocando los paneles de esta forma, con sus remates enfrentados. Debemos identificar los puntos tejidos, que forman esa vueltita hacia arriba. La aguja va a ingresar por el centro de un punto y va a salir por el centro del de al lado. Para la primera puntada ingresamos por el centro del punto de orillo y salimos por el centro del primer punto. Vemos que en lugar de ir como un punto normal, va al revés. Para el otro panel vamos a repetir la misma puntada, pero al estar dado vuelta, vemos que la aguja ingresa por la derecha de un punto y sale por la izquierda. De esta forma se ve que vamos por detrás de un punto. Ahora volvemos al panel delantero y la aguja va a ingresar por el centro del punto que había atravesado hoy y va a salir por el centro del punto de al lado. Lo que estamos logrando con estas puntadas es imitar las lazadas que se formaron al tejer.
Volvemos al panel trasero y la aguja va a ingresar por donde salió hoy y va a salir por la izquierda del punto. Es decir, volvemos a levantar un punto. Igual que con la costura vertical, vemos que se va formando un zigzag. Ahora volvemos al panel delantero y pasamos por el centro de un punto y salimos por el centro del siguiente. Nuevamente en el panel trasero, ingresamos por donde salió hoy el hilo y salimos por la izquierda del punto. Vamos a repetir un poco más estas puntadas. Y una vez unidos se tendría que ver algo así. Vamos a cinchar muy delicadamente de los dos lados y vemos cómo los puntos se van a ir uniendo y continuando. Vemos que las hileras de puntos que vienen del panel trasero se continúan al panel delantero. Por la parte trasera se ve algo así, que es muy similar a la costura vertical que vimos hoy. Yo ahora voy a continuar cosiendo todo hasta el final y les muestro cómo queda.